Muchas gracias, Juan Carlos, y bueno, buenas noches para todos. Bienvenidos a este taller que, como nos comentaba Juan Carlos, es sobre la competencia de lectura escrita en el examen de estado del Saber Pro. Entonces, la idea de esta sesión, de este taller, es que primero vamos a tener una información. em, bueno, valga la redundancia, informativa, técnica de lo que es el Saber Pro y de lo que es esta prueba real. Y la idea es hacer esto en 10-15 minutos para tener tiempo para hacer unos ejercicios prácticos para que ustedes tengan la idea de a qué es lo que ustedes se van a enfrentar en esta prueba, que es una prueba eh, digamos, diferente a lo que nosotros conocemos cuando nos hablan de las pruebas del ICFES, de las pruebas Saber Pro, porque nosotros tenemos en la mente que las pruebas del Saber Pro, del ICFES, son una pregunta, una afirmación con una opción múltiple de respuesta, con única respuesta. Bueno, este tiene la particularidad, esta modalidad de la comunicación escrita en la que ustedes no van a tener que escoger una respuesta correcta, sino van a tener que precisamente escribir un texto argumentativo según algunos parámetros y algunos, unas indicaciones que les van a dar. Entonces, bueno, para ya ir entrando en detalles, digamos que el objetivo de las pruebas Saber Pro en Colombia es evaluar el desempeño de los estudiantes universitarios en habilidades genéricas como es el pensamiento crítico, la resolución de problemas, comunicación y trabajo en equipo, y también en habilidades específicas de cada programa académico que ustedes estén cursando, de cada carrera. Entonces ahí van a encontrar conocimientos teóricos, prácticos en el área de estudio específico de ustedes. Estas pruebas buscan medir la calidad de la educación superior en Colombia, identificar fortalezas y debilidades en los programas académicos y proporcionar información para la toma de decisiones en la mejora de la calidad de la educación y la formación de los estudiantes en el país. Estos resultados, los resultados de las pruebas ADEPRO se utilizan para evaluar el desempeño de las instituciones educativas y su capacidad para preparar a los estudiantes para el mercado laboral y contribuir para el desarrollo como tal del país. Entonces también son muy importantes. Y además, a ustedes también muchas veces les sirve porque son utilizados por las empresas, por los empleadores, como una herramienta para evaluar las habilidades de sus candidatos en los procesos de selección y contratación. La competencia de comunicación escrita se evalúa, digamos que a través de un proceso que tiene como objetivo medir las habilidades de los estudiantes para expresarse de manera correcta, de una forma por escrito. Entonces, para eso se les solicita que redacten un ensayo en el que desarrollen y expresen sus ideas en torno a un tema específico. Eso ya lo vamos a ver ahorita en la parte práctica. Entonces, en ese ensayo se va a analizar la capacidad de ustedes, los estudiantes, para organizar la información de una forma lógica, clara, coherente, estructurando adecuadamente las ideas de forma que el lector pueda seguir el desarrollo de sus argumentos sin dificultades. Entonces es importante que las ideas estén interrelacionadas de una forma fluida, con una introducción, un desarrollo y finalmente unas conclusiones que estén bien definidas. Además de la claridad en la organización, se va a evaluar también la habilidad para argumentar de una forma convincente. Entonces, esto implica no solo expresar una opinión, porque es un texto argumentativo, sino también sustentarlo con ejemplos, con datos, incluso puede ser con citas, de una forma que se muestre una comprensión del tema y se defienda una postura de una forma racional y de una forma lógica. Y por otro lado, también se le presta atención
al uso adecuado de elementos formales del lenguaje, como la gramática, la ortografía, el vocabulario que se está utilizando. ¿Listo? Mm, en esta competencia de comunicación escrita es importante, digamos que la, la, la la comunicación escrita hoy en día es importante, digamos, en la vida académica, en la vida profesional, porque ustedes, los estudiantes, los profesionales también, deben ser capaces de leer y de analizar textos sencillos o complejos para así poder procesar y comprender información crítica en su campo de estudio, en su campo de trabajo. Entonces, la capacidad de comunicarse de una forma correcta, de una forma escrita, es importantísima porque permite tanto a los estudiantes como a los profesionales expresar sus ideas de una forma clara y convincente y pues lo que puede tener un impacto en el éxito académico y también profesional. Entonces, esta competencia busca evaluar estas habilidades que tenemos aquí, que son comprender el contenido, el propósito y la estructura de un texto complejo, identificar y evaluar los argumentos y las evidencias presentadas en el texto, analizar y sintetizar información de varios textos relacionados, expresar ideas claramente y con coherencia, organizando la información de manera lógica y coherente y utilizar adecuadamente la gramática, la ortografía y el vocabulario para comunicarse efectivamente por escrito. Mm, bueno, estas pruebas a ver por están dirigidas a los estudiantes universitarios de pregrado en Colombia que estén próximos a graduarse o que hayan completado el 75% de los créditos de su programa académico. Son obligatorias para obtener el título universitario en Colombia. Las pruebas a ver pro se realizan 2 veces al año, se deben inscribir para la prueba a través del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, el ICFES. El ICFES también, digamos que administra otras pruebas que evalúan diferentes niveles educativos en Colombia, como las pruebas Saber 11, perdón, para estudiantes que están en el último año de la educación media, las pruebas Saber TIT para estudiantes de programas técnicos y tecnológicos y las pruebas Saber Pro ECAES para estudiantes de posgrado. Entonces, digamos que los resultados de estas pruebas ADAPRO son utilizados, como les mencionaba, por los empleadores para evaluar la calidad de la formación del estudiante. Mm, digamos que, a ver, los estudiantes que obtienen buenos resultados en estas pruebas, pues tienen mayores oportunidades de acceder a programas de posgrado para conseguir becas, para conseguir empleo. Digamos que para el complemento del desarrollo de una carrera exitosa, digámoslo así. Mm, este módulo evalúa la competencia para comunicar ideas por escrito sobre un tema dado. ¿Sí? Entonces, los temas sobre los que se pide escribir son de dominio público, no requieren, digamos que, de un conocimiento especializado y pues específicamente el estudiante debe producir un texto, nuevamente, argumentativo en el que justifique las respuestas a una problemática planteada en un enunciado que se les va a dar. Entonces, de ese modo, ustedes pueden producir un texto cuya extensión también va a ser evaluada. Por lo general, son 2 cuartillas, lo que les piden que escriban. Entonces, la forma en que se desarrolla el tema propuesto permite destacar distintos niveles de competencias para la comunicación escrita. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos que son de dominio público y que el ICFES ha presentado en pruebas anteriores. Entonces, pueden ser presentar un informe sobre el impacto del sedentarismo a partir de una información ofrecida, asumir una posición ante diferentes opiniones sobre la aplicación de la justicia en los países latinoamericanos, analizar distintas perspectivas sobre el impacto del uso del Internet en la sociedad, evaluar el momento de la vida en que cada uno ha aprendido más. Entonces, digamos que la variedad de los temas es de acuerdo a lo que el ICFES determine en esa jornada. ¿Sí? La prueba de comunicación, entonces,
digamos que evalúa tres aspectos. En primer lugar, la prueba requiere escribir a mano, ojo, porque es a mano, un texto de carácter argumentativo a partir de un tema que se les va a dar. La prueba tiene una duración en promedio de 40 minutos y se debe escribir mínimo las dos cuartillas. Digamos que esas dos cuartillas representan más o menos una hoja por lado y lado. ¿Listo? Al momento de evaluar, se va a considerar dos aspectos. El contenido, que aquí se va a referir al tema sobre el que se va a escribir, y los argumentos. Parte muy importante, son las opiniones fundamentadas que se utilizan para defender una idea o una postura sobre el tema. Entonces, por ejemplo, el ICFES se refiere a qué se dice como el tema que se va a desarrollar, mientras que cuáles son los argumentos que hace referencia a las opiniones o a las razones justificadas que se van a emplear para apoyar esa tesis o ese punto de vista sobre ese tema. Entonces, esos dos elementos son importantes al momento que ustedes estén escribiendo o que ustedes vayan a discutir sobre ese tema. Mm, en la evaluación se van a revisar aspectos tanto de la forma como del contenido, ¿sí? Entonces, el primero, que es la forma, va a evaluar la organización del texto. Entonces, el texto argumentativo tiene tres partes importantes: la introducción, el desarrollo y la conclusión. Entonces, en la introducción se va a evaluar si se eligió un esquema apropiado para comunicar su planteamiento. En el desarrollo se va a evaluar em, si hay una cohesión de ideas, si se usaron los signos de puntuación correctamente, si hay una buena ortografía, si hay un buen uso de las palabras, cómo utilizaron los conectores lógicos, todo eso. Entonces es importante tanto lo que se dice a cómo se dice, cómo se escribe a cómo lo escribe. Y al igual que la conclusión, entonces se da por escrito una interpretación ya global en donde se plantea ya una postura a favor o en contra de la tesis que se ha expuesto en la parte inicial. Mm, y en el segundo aspecto que se evalúa, que es la forma en que se expresa, es decir, el lenguaje y el vocabulario que se utiliza. Entonces recuerden que si pensamos una cosa y decimos otra, a veces los errores son mayores cuando lo vamos a escribir. Entonces por eso deben utilizar un vocabulario que sea pertinente con el tema que se va a escribir. Igualmente, deben tener presente que al momento de escribir el texto, los recursos literarios o estilísticos que se van a emplear. Entonces, pueden utilizar metáforas, comparaciones. Bueno, todas estas herramientas se evalúan. Entonces, es importante que las tengan en cuenta. Digamos que si el texto cumple con esa función comunicativa, es decir, si se plantea una idea o se indica la forma en que se va a ejecutar una tarea, entonces es importante que la redacción sea socialmente electiva. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando redacten, planteen la idea y la deban mantener durante todo el texto. No es que empiecen a escribir una cosa y terminen en la conclusión diciendo algo que no está en su mismo texto. ¿Listo? Esto nos permite entonces tener presente que el primer criterio de evaluación será el nivel de desarrollo del tema. Y para eso se va a considerar un uso adecuado de distintos mecanismos que le dan unidad al texto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que tenga coherencia, que a su vez permita otorgar el significado o más allá del significado, el sentido que es a lo que se refiere el comprender el tema. Entonces, los textos que su contenido no sea claro, que sea ambiguo, que tengan repeticiones o que por el contrario empiecen a escribir algo y al final no digan nada con respecto a lo que se inició, pues serán textos que seguramente van a tener una puntuación un poco más baja. Los escritos que tendrán calificaciones altas van a ser los que el tema se analice desde propuestas innovadoras, que la creatividad sea importante, que sean de cierta forma un poco complejos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si manifiestan una tesis al principio, pero presentan unos argumentos con los que le brindan
esa solidez al tema, pues van a tener una mejor calificación. Y digamos que finalmente la postura o la conclusión apoya o refuta el interrogante abierto sobre lo que se escribió, pues no va a ayudar mucho ahí. Entonces, tienen que ser muy concretos, tienen que ser muy claros para que la conclusión realmente valide lo que ustedes escribieron al principio de ese texto. ¿Listo? Entonces, esta es la parte donde ya empezamos a aplicar un poco lo que, lo que, lo que vemos acá. Ustedes ven acá, tenemos dos temas. Yo no sé, alcanzan a leer lo que dice, es que estoy viendo que está un poquito pequeño, pero no sé si alguno me dice si se alcanza a leer. Y Sí, quiero que alguno de Sí, ustedes me ayude a leer primero el tema, todo esto, y después el párrafo que nos pide la escritura. Entonces, no sé quién, es que me toca aquí salirme de esto para poder ver quién levanta la mano y me ayuda con la lectura. A ver. Hagamos este taller así participativo, no, esto no lo estamos calificando, simplemente es como para entrar aquí rompiendo el hielo. Listo, aquí tengo a Oscar que tiene la mano levantada y después le doy también la palabra a Zulit. Oscar, ¿cómo estás? hola, buenas noches, bien. Listo, Oscar, permíteme, ya te doy aquí esto. Listo, Oscar. A, El cuan- primer tema, lee no, el enunciado y después el recuadro. a continuación se presenta una situación problemática y una pregunta. Para responder esta pregunta, escribe un texto argumentativo con introducción, desarrollo y conclusión, en el que justifique su posición respecto a la problemática presentada. Se evalúa la redacción del texto, el desarrollo de los argumentos y la calidad de su escritura. Recuerde que cuenta con 10 minutos para organizar sus ideas y 30 para redactar su texto. Actualmente es permitido que los menores de 14 años de edad puedan realizarse procedimientos estéticos. Esta decisión ha generado controversia. Por un lado, aquellos que están a favor aducen que no permitirlo iría en contra de los derechos fundamentales como el libre desarrollo de la personalidad. Por otro lado, sus detractores opinan que a los 14 años los menores aún no han completado su desarrollo emocional y que por tanto no tienen la capacidad para tomar este tipo de decisiones. ¿Está de acuerdo con que en Colombia se permitan a los menores de 14 años realizarse procedimientos estéticos? Listo. Entonces, ese es el primer tema. Yo tengo escrito algo que es lo que nos pide acá. La idea es que mientras vamos viendo lo que yo escribí, ustedes, no sé, necesito la ayuda de dos o tres de ustedes que en un documento de Word vayan haciendo un texto argumentativo, un párrafo con la introducción, un párrafo con el desarrollo y un párrafo con la conclusión. Lo hagas en Word o lo hacen aquí en el chat y me lo envían por el chat y lo revisamos entre todos y vemos cómo les va quedando. Entonces, por favor, no sé, díganme quién quiere hacer el ejercicio mientras vamos revisando el que yo tengo. ¿Quién me quiere ayudar? Unas dos o tres personas. ¿Quién dice yo? Listo, Aleida levantó la mano, me da a entender que nos va a ayudar. Listo. Mientras hace el texto, yo les voy a mostrar el que yo tengo por acá, para que ustedes tengan más o menos la idea. Entonces, el tema, el tema es el de los 14 años. Espérenme por acá.
Entonces, dice, procedimientos estéticos en menores de 14 años en Colombia. La realización de procedimientos estéticos en menores de 14 años es un tema que genera un amplio debate en la sociedad colombiana, ya que involucra aspectos relacionados con los derechos individuales, la salud física y emocional y la responsabilidad de los adultos frente a la toma de decisiones de los menores. Aunque algunos sectores consideran que permitir estas intervenciones es una forma de garantizar el libre desarrollo de la personalidad, considero que no deberían autorizarse a esta edad debido a que los menores aún se encuentran en una etapa de formación integral. En primer lugar, es importante reconocer que durante la adolescencia temprana, las personas atraviesan cambios físicos y emocionales que influyen en la construcción de su identidad. Tomar decisiones permanentes sobre la apariencia en este momento puede responder a presiones sociales, estereotipos de belleza o situaciones de inseguridad propias de la edad. En este sentido, permitir procedimientos estéticos podría reforzar problemáticas como la baja autoestima o la necesidad de aceptación en lugar de promover una autoimagen saludable basada en la diversidad y el reconocimiento personal. Por otra parte, aunque los padres o acudientes legales tienen la responsabilidad de orientar a los menores, no siempre cuentan con la información suficiente para dimensionar las consecuencias médicas y psicológicas de estos procedimientos. A los 14 años, aún no se ha alcanzado la madurez necesaria para comprender plenamente los riesgos, los cuidados posteriores y el carácter irreversible de algunas intervenciones. Desde esta perspectiva, la protección del menor debe prevalecer sobre la posibilidad de acceder a este tipo de prácticas. Esto no significa desconocer el derecho al libre desarrollo de la personalidad, sino entender que dicho derecho debe ejercerse en condiciones que garanticen la autonomía real del individuo. Una alternativa sería fortalecer los procesos de acompañamiento psicológico, la educación en autoestima y la regulación de contenidos que promuevan modelos de belleza poco realistas, de modo que los menores puedan tomar decisiones informadas en etapas posteriores de su vida. En conclusión, no es conveniente permitir la realización de procedimientos estéticos en menores de 14 años en Colombia, ya que su desarrollo emocional y cognitivo aún no les permite asumir las implicaciones de este tipo de decisiones. La prioridad debe centrarse en su protección integral, en la promoción de una imagen corporal positiva y en la generación de espacios formativos que les permita construir su identidad de manera libre y consciente en el momento adecuado. ¿Listo? Entonces, esto más o menos es lo que es una cuartilla. Yo aquí el ejercicio de ustedes se los pongo a hacer un párrafo por introducción, por desarrollo y conclusión, porque pues por tiempo, pero esta es la idea. Entonces, miren que yo siempre estoy aquí, como es un texto argumentativo, entonces estoy hablando en primera persona. No hay problema en hablar en primera persona. Mm, siento acá en mi introducción si estoy o no de acuerdo con lo que voy a decir. Y en estos tres párrafos doy mis argumentos por los cuales yo, pues en este caso, no estoy de acuerdo con los procedimientos estéticos en menores de 14 años. Miren que yo utilizo a lo largo del texto mucha de la información que el mismo examen me está brindando. Yo utilizo, esto es mi contenido principal de mi texto, es lo que yo tengo acá. ¿Listo? Y finalmente, aquí en las conclusiones, y está bien así, puedo poner en conclusión o de esta forma o de esta manera. em, Digo yo que no es conveniente permitir la realización de los procedimientos estéticos y todo esto. ¿Listo? Entonces es para que ustedes vean la estructura y las claves que ustedes deben tener a la hora de llegar al momento de escribir su texto. Este taller, a ver, este taller es interesante porque muchas veces uno, lo digo porque a mí me pasó, yo cuando llegué al examen hace ya unos años, pues yo no sabía que tocaba escribir, no sé si ustedes ya lo sabían. Entonces, este taller de inicio ya uno le está diciendo, ojo, porque no solo va a tener que marcar
una X en las cuatro opciones de respuesta, sino que llega un punto en el que usted va a tener que sacar 45 minutos del tiempo para escribir. Entonces tienen que estar preparados para ese momento. Y lo otro es que ya saben cómo es que lo van a tener que hacer, ¿sí? ¿Qué palabras, qué estructura deben seguir para que de cierta forma pues tengan ya, empiecen a tener una calificación alta en cuanto a la escritura. ¿Quién me ayuda, por favor, mientras espero que estén realizando el texto? ¿Quién me ayuda con el segundo texto? Este. ¿Quién me levanta la mano y quién me ayuda con la lectura? A ver quién está. Hola, profe. Eh, ¿Quién Creo que yo habla? sé. Zulit, ¿cómo está? Zulid. Buenas noches. ¿Cómo estás, Zulid? Listo. Ya te pongo aquí el. Listo, ahí está. Solo lee el recuadro porque esto es lo mismo de acá del primero. De acuerdo. Dice, con el propósito de disminuir las emisiones de gases contaminantes, varios gobiernos de Centroamérica han aprobado una ley que promueve el uso de vehículos eléctricos mediante la eliminación de los impuestos de circulación para este tipo de vehículos. ¿Está de acuerdo con que en Colombia se eliminen los impuestos de circulación para los vehículos eléctricos? Listo. Entonces, ojo, siempre tengan muy presente qué les están preguntando. ¿Está de acuerdo con que en Colombia se eliminen los impuestos de circulación para los vehículos eléctricos? Esto es muy importante. No, en su texto no pueden empezar y hablar, no, es que los carros a gasolina contaminan mucho porque son, bueno, qué sé yo. No les están hablando, no les están pidiendo nada con los carros a gasolina. Tienen que enfocarse en los carros y con los vehículos eléctricos. Entonces no pueden distorsionar, no pueden irse por las ramas y terminar hablando de algo que no les están preguntando. Lo mismo acá. En el primero, ¿está de acuerdo con que Colombia se permita a los menores de 14 años realizarse procedimientos estéticos? Hay que responder a esta pregunta teniendo en cuenta esta información, por ejemplo, de los 14 años. No empiecen a hablar que ya a los 18, cuando uno ya crezca y entonces ahí sí pueden. No, eso no nos están preguntando si pensamos que a los 18 ya podemos. No, a los 14. Entonces, siempre enfoquémonos y tengamos muy presente la información que nos están dando. Eso es importantísimo. Entonces, no sé, alguien me ayuda escribiendo un texto para los autos eléctricos. No sé si alguien ya tiene listo el de los procedimientos estéticos. No sé si tienen alguna, mientras damos tiempo para que esto pase, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Aleida, tú tienes la mano levantada. Ah, bueno, dice Aleida que está aún escribiendo. ¿Alguien? ¿Preguntas? ¿Están haciendo el texto? Mientras terminan de escribir, les muestro el texto que yo hice de la eliminación de los impuestos. Entonces, en los últimos años, la preocupación por el impacto ambiental del transporte ha llevado a muchos países a implementar estrategias que incentiven el uso de tecnologías limpias. En este contexto, la posibilidad de eliminar los impuestos de circulación para los vehículos eléctricos en Colombia se presenta como una medida orientada a reducir las emisiones contaminantes y promover una movilidad más sostenible. Considero que esta propuesta es conveniente para el país, siempre y cuando esté acompañada de políticas complementarias que garanticen su alcance social y su viabilidad económica. En primer lugar, entonces aquí empiezo a dar mis argumentos. La eliminación de este impuesto funcionaría como un estímulo para que más ciudadanos opten por adquirir vehículos eléctricos, los cuales no producen emisiones directas de dióxido de carbono. En un país donde la calidad del aire en las grandes ciudades se ha convertido en un problema de salud pública, incentivar tecnologías menos contaminantes contribuye al bienestar colectivo. Además, esta medida permitiría que Colombia avance
el cumplimiento de los compromisos internacionales relacionados con la mitigación del cambio climático. Sin embargo, también es necesario analizar el impacto fiscal de esta decisión. Los impuestos de circulación representan una fuente de ingresos para los estados, para los entes territoriales, por lo que su eliminación podría afectar la financiación de proyectos locales si no se plantean alternativas. Por esta razón, la medida debe ir acompañada de estrategias como la creación de nuevos mecanismos de recaudo ambiental o la asignación de recursos nacionales que compensen esta disminución. Asimismo, se debe generar programas que faciliten el acceso a estos vehículos a sectores de ingresos medios y bajos, evitando que el beneficio se concentre únicamente en quienes tienen mayor capacidad adquisitiva. Conclusión. De esta forma, eliminar los impuestos de circulación para los vehículos eléctricos en Colombia es una decisión que puede aportar significativamente a la protección del medio ambiente y a la modernización del sistema de transporte. No obstante, su implementación debe hacerse de manera planificada, garantizando el equilibrio entre los beneficios ambientales, la sostenibilidad fiscal y la equidad social. De esta forma, la medida no solo impulsará la transición energética, sino que también responderá a las necesidades del país. ¿Listo? Lo mismo, una estructura, es que se me perdió el cursor, aquí está. Introducción, mis párrafos de argumentos y mi conclusión. ¿Listo? Esa es la estructura que deben utilizar, que deben tener muy presente. Preguntas. Pregunten, hagamos esto participativo, alguna duda o algún comentario, no tiene que ser una pregunta, algún comentario. Buenas noches, profe. ¿Se escucha bien? Sí, señor Frey, ¿cómo estás? Bien, afortunadamente. Yo tengo una pregunta con respecto al momento de evaluar o de tener en cuenta como la calificación de la forma como uno escribe. Se centran más que todo en el tema de la gramática, en el tema de la ortografía o en el tema como tal de poder desarrollar un tema a profundidad con un argumento lógico, o es como todo un conjunto. Es en conjunto. Por eso en la presentación al inicio les comentaba eso. Se evalúa todo, desde la forma, el contenido, las herramientas que utilicen, todo se evalúa en una globalidad. Y eso lo evalúa una persona, un humano. Esta parte del examen es evaluada por un profesor especializado. Entonces no es que se lo pasan a una inteligencia artificial o a una máquina, a un computador y él evalúa. No, es una persona, un profesor capacitado para la evaluación de esos textos argumentativos. Pero sí, Con se tiene en respecto a cuenta todo. eso, Entonces es importantísimo que ustedes no solo expresen su argumento, sino que lo hagan de forma correcta. Y de forma correcta es con buena ortografía, con un buen vocabulario, con una buena estructura, todo eso, porque todo eso se evalúa. Con respecto a eso, los dos ejemplos que usted nos pone son pues, realizados por usted personalmente. Yo veo que hay una congruencia lógica y hay obviamente una ortografía, pues básicamente hay una ayuda importante cuando uno tiene la facilidad del computador, porque pues él le corrige a uno o Claro, el celular, pero ya claro. uno a mano, pues seguramente dificulta. Pero con respecto a algo, yo tengo como una duda del tema de escritura. Yo tenía entendido que cuando uno comienza un párrafo con conectores como por ejemplo, sin embargo, por lo tanto, o teniendo en cuenta, son como puntos seguidos. Y yo veo que usted utiliza puntos aparte, no sé si eso tenga algo que ver o si es como parte de la estructura del este. Tengo Eso entendido hace, como que se comienza un eso nuevo párrafo, eso. eso hace parte también de el estilo de escritura personal de cada uno. Puedes tener razón en que estos conectores son usados también cuando hay un punto seguido, como aquí, por ejemplo, además, en vez de este además, yo podría utilizar un sin embargo, pero aquí este sin embargo también me está haciendo una separación de ideas.
entonces tengo que Porque hacerlo en cambia de otro tema. párrafo. Claro, pues cambio de idea, no, estoy cambiando De tema, que sí, dentro del eh, mismo tema cambia como no estoy cambiando de tema, sino estoy añadiendo un argumento. Yo tenía aquí en primer lugar, estoy dando un argumento, pero aquí estoy dando otro. Entonces no lo puedo, no lo podría poner en un punto seguido porque estoy haciendo estoy agregando un nuevo elemento. Entonces, en este caso, sin embargo, está bien escrito. ¿Listo? Vale, Pero muchas sí, gracias. tienes razón, es un conector que sirve bien para empezar un párrafo nuevo, como para incluirlo dentro de un punto seguido para seguir hablando de este mismo argumento. Podría ser utilizado sin ningún problema. Ojo, porque es muy importante lo que nos dice Frey. Ojo que claro, yo aquí sí, pues tuve la ayuda del Word y seguramente las personas que me están ayudando con el texto también están teniendo la ayuda. Allá no van a tener la ayuda de que Word les va a decir que fiscal es con S y no con Z, que decisión lleva tilde en la O y es con la primera C y la segunda S. Entonces, ojo, porque el vocabulario eh, también es evaluado y pues el Saber Pro pues va a tener en cuenta que ustedes son ya casi que profesionales y un profesional pues debe tener un vocabulario ya desarrollado y que no vendría bien que alguien pusiera, no sé, razón con S y sin tilde, porque pues, sabemos que es una palabra aguda que termina en N, por lo tanto lleva su tilde en la última sílaba. Cosas así, ¿sí me entienden? Entonces, ojo, porque claro, es bien importante el tema, y no solo del vocabulario, sino de la puntuación, cuando hay una coma, cuando hay un punto, cuando se termina una idea y hay una separación de párrafos. Entonces, todo eso es lo que ustedes tienen que entender. Mm, y para esto no hay otra cosa más que practicar. Yo siempre les digo cuando realizo estos talleres, los casos prácticos que ustedes entregan unidad tras unidad en las 3 unidades, es un espacio de práctica enorme, porque ustedes en los casos prácticos tienen que argumentar, tienen que sustentar, porque además en los casos prácticos ustedes tienen que em, sustentar teóricamente con citas bibliográficas. Entonces, todo eso es práctica, y la práctica es lo que a ustedes les ayuda a tener vocabulario, a saber cuándo poner un punto o una coma. Entonces, trabajen siempre de ahora en adelante a raíz de este taller, cuando hagan sus casos prácticos, piénsenlo en que están practicando para cuando llegue el momento de hacer ese examen, pues les vaya bien, y pues para que en su caso práctico ustedes logren mm, mostrar sus ideas de una forma coherente con lo que les está pidiendo finalmente el enunciado. El caso práctico también les pone un contexto general, les da un enunciado que es una pregunta, pueden ser 2, 3 preguntas. Entonces es como más o menos, los casos prácticos tienen mucha relación con un texto argumentativo. Entonces, trabájenlo y véanlo de esa forma. Aleida, ¿cómo vas? Allá escribiendo, nos va a dar tremendo texto. Em, ya casi, bueno. Preguntas, ¿quién más? Participemos, participemos. Tenemos 20 minuticos. Franci, tienes la mano levantada. Franci, ¿cómo estás? Activa tu micrófono, Franci. Jorge dice, ¿me puedes mostrar el enunciado 2? Claro que sí. Aquí está el enunciado. Es que no lo puedo dejar puesto porque si no, no veo quién me levanta la mano. O de una, no levanten la mano. El que quiera hablar, hábleme. Active el micrófono de una. Están muy callados. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos por acá? Venga, quiero ver.
Hoy, ¿cuántas personas vivimos? 25. Es un buen número. ¿No tienen dudas, preguntas, comentarios, reflexiones, quejas, reclamos, saludos? Bueno, Aleida, porfa, cópiame tu texto porque es nuestra materia prima para revisarlo. Copia, porfa, el texto en el chat y yo lo paso aquí al Word para que lo podamos revisar bien. Ya, aquí veo que está copiado, Aleida. Súper, Aleida, muchas gracias. Entonces, copiémoslo aquí abajito este. Aleida. Listo. Entonces, revisémoslo. En Colombia se desaconseja y restringe legalmente que se realicen procedimientos estéticos en menores de 14 años, incluso si existiere el consentimiento parental. La ley 1799 de 2016 expresa como justificación su desarrollo físico y emocional incompleto. Esa vendría siendo la introducción. Los adolescentes menores de 14 años se encuentran en procesos de desarrollo. Su cuerpo está en formación y una intervención estética puede impactar en su formación corporal. En cuanto a la parte emocional, la toma de decisiones sobre su cuerpo estaría influenciada por modas o comportamientos sociales del momento. Entonces, un buen argumento acá. Es importante relacionar que estas intervenciones traen consigo riesgos físicos, bueno, ¿sí ves? Pues, riesgos físicos para el menor de 14 años. Las complicaciones del procedimiento pueden desencadenar secuelas a largo plazo y posibles reacciones negativas. Sin embargo, y como excepción, es válido que se realice un procedimiento estético cuando su fin sea de reconstrucción por malformaciones congénitas, accidentes o traumas. Punto. Ok, me hace falta la conclusión. Tú tienes aquí tres argumentos, o sea, tienes una introducción en el que planteas tu tema. No sé, hay palabras que a veces esta palabra desaconseja. No estoy diciendo que ni que no exista ni que esté mal, pero a veces cuando uno la lee como que, ay, en Colombia no se aconseja, o no, es que yo no sé ven, si yo le digo aquí a sinónimos, retrae, desengaña, no sé, esa palabra no me gusta, porque no es que se aconseje o no se aconseja, está permitido o no está permitido, ¿sí? Entonces, en Colombia no se permite o se permite y se restringe legalmente que se realicen procedimientos, pero esta palabra desaconseja, no sé, no suena muy bien. Que esa es otra cosa, antes de seguir. Cuando ustedes se escriban, no entreguen el texto sin revisarlo. Yo les digo que ni siquiera dos veces, dos o tres veces mínimo, porque uno mismo va a encontrar que hay cositas que no cuadran. Por ejemplo, cuando esta que puse yo acá, la de riesgos físicos, tenía consigo riesgo físicos. Entonces, esas son cosas que de pronto se le pueden pasar una y hasta en la segunda vez, en la tercera uno la termina viendo. Entonces, lean y relean lo que ustedes escribieron. Entonces, tienes aquí planteado tu introducción. Está legalmente, se restringe legalmente que se realicen los procedimientos estéticos en menores de 14 años, porque hay una ley que expresa como justificación su desarrollo físico y emocional incompleto. Esto me da que en algún lado buscaste la ley, porque pues, no sé si uno la tenga tan clara. Entonces, ojo que estas cosas, pues como uno no sabe el tema, no puede estudiarlo. Entonces, en este caso está Chango, bien. Ñango. En este caso está bien, porfa, quien tiene abierto el micrófono, alguien se le activó el micrófono. En este caso está bien porque, bueno, lo hicimos de forma virtual, tenemos la ayuda del internet, del computador, pero
Allá no van a tener, no van a poder sacar el celular, el ChatGPT, el Google, nada de eso. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Aquí está bien porque, bueno, hizo un pedacito de investigación. Luego tiene sus dos argumentaciones. Bueno, en realidad son tres. Em, Aquí el desarrollo en el cuerpo, en la formación, puede impactar en su formación corporal. Luego aquí tiene que puede traer complicaciones en el procedimiento estético. Y aquí hay un tercer, un tercer argumentación que pues que indica que hay una excepción en dado que sea por alguna malformación, por algún accidente, este tema. Pero entonces, Aleida, ¿estás por ahí? Hace falta la conclusión. ¿Cuál es tu, o sea, dímelo sin escribir, cuál sería tu conclusión? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Según lo que escribiste acá, ¿estás o no estás de acuerdo con eh, las operaciones físicas en menores de 14 años? Hola, ¿me escucha, ¿Sí? profe? ¿Sí? Pues ahí ya había terminado de pegar. Es que estaba bajo presión, profe. No, no, Ahí no, ya no, había yo sé, yo terminado sé, de yo sé, yo pegar. sé, y te dije, Sin ponlo embargo, mi ya. conclusión, Ah, bueno, aquí porque está. pues sí, que el procedimiento estético, en conclusión, el procedimiento estético pues es permitido cuando es para brindar calidad de vida al menor de 14 años. No es una decisión que se puede tomar a la ligera, es función del Estado de la sociedad cuidar a nuestros menores de 14 años. Pues Ya, eso. claro, aquí está. Muy bien, Lo perdón, que no lo pasa es había que visto. decir no estoy de acuerdo, entonces va a inhabilitar cuando, por ejemplo, lo que estaba diciendo la excepción, ¿sí? El procedimiento estético cuando sea para reconstruir malformaciones congénitas, accidentes o traumas, porque ahí, pues, yendo de camino a la conclusión, pues es para brindar calidad de vida a los menores de 14 años, ¿sí? Ujú. Listo, no, está perfecto. En Sino que es que conclusión, el yo creo procedimiento. que, repito mucho, menor de 14 años, ¿cómo más se puede decir? Que pues sea adolescente, Em, qué sí, otras sí, palabras podría utilizar. nosotros, o sea, tú aquí en, en la introducción ya estás indicando que de quien vamos a hablar es de los menores de 14 años. Entonces, en adelante lo puedes repetir una vez, dos veces, pero sí podrías entonces hablar acá. Los adolescentes que se encuentren en este proceso de desarrollo. Aquí ya se está dando por hecho que estás hablando de los menores de 14 años. Puedes decir, estos adolescentes se encuentran en procesos de desarrollo, bla, 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 bla. Y aquí, otra vez, aquí no, o sea, no está mal mencionarlo nuevamente. Tal vez sí, si uno lo ve aquí, está una vez, dos veces, tres veces, y aquí cuatro veces, y aquí otra, 5 veces. Entonces, tal vez si es mucho, podrías buscar eh, dos palabritas para que no se vea tan cargado con con esa frase de menores de Mm, 14 años. sí, como Pero adolescentes. está muy bien, el Ah, ejercicio está muy bien. sí, señor. No puedo, pues no tengo cómo evaluar, digamos que la ortografía, porque seguramente pues estuvo fácil por el Word, pero por ejemplo el tema de Sí, con puntuación Word. lo estoy revisando y tienes las comas en el lugar que son, tienes acá un punto seguido que separa una idea, pero la sigues con esta complementaria. Entonces, Ujú, está muy bien hecho como ejercicio. Recuerda que este ejercicio, pues lo hicimos acá porque por ujú, tiempo, digamos ujú, que tuvimos que hacer 3, 4 párrafos, pero recuerden que son 2 cuartillas que más o menos es como esto que yo les tengo acá. Hagan de cuenta que son más o menos 1, 2, 3, 4, 5 párrafos larguitos. Si ven que los párrafos son largos, esto pues a mano y en una hoja pues es mucho más extenso para que lo tengan en cuenta. listo, sí, señor. Pero Aleida, muchas gracias por tu participación. Muy chévere. Gracias, profe. Listo, señores. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? Tenemos 7 minuticos para... Ah, vengan, miro aquí el chat a ver si... Aquí Joan dice, profe, hay que escribir la palabra en conclusión en el último párrafo, o se supone que el último párrafo es la conclusión. No, sí hay que tener un conector que me indique que es la conclusión. Entonces, puede ser en conclusión, pero
puede ser para terminar, yo no sé aquí, miren, yo por ejemplo en este usé de esta forma eliminar los impuestos de circulación para los vehículos, es buscar el conector que ustedes quieran. Entonces, miren que esto ya los hace a ustedes ir de una vez a pensar y buscar conectores para escribir una conclusión. Y ahí tienen. Este era de esta forma, pero no está mal poner en conclusión. Se puede, se puede. Siempre acuérdense en primera persona. En conclusión, no es conveniente yo aquí podría poner, para mí, no es conveniente permitir la realización de problemas de menor de 14 años, ya que su desarrollo emocional, tal, tal, tal. ¿Listo? El uso de la primera persona, porque es un texto argumentativo. Listo, creo que no hay más preguntas por acá. Profe, o sea que se debe llenar una página que corresponda a un tema y otra página que corresponda a otro tema. No, no, no. Aquí es que yo les puse dos ejemplos de dos temas que han salido anteriormente en el examen, pero ustedes solo van a tener un tema. Aquí es que yo les traje el ejemplo de dos, pero no, solo es uno. Franci, ¿tienes la mano levantada? Sí. Fuera de la anterior. Profesor, buenas noches, Luz, ¿cómo están? ¿cómo estás, Luz? Profe, entonces en este módulo como tal, siempre las respuestas van a ser así, argumentativas. O sea, no Siempre, hay selección siempre es, múltiple, sino que siempre nos van a dar un texto para nosotros de ahí sacar la respuesta. sí, sí. Ese es el único módulo donde ustedes van a tener que escribir un texto y no escoger una respuesta de las cuatro posibles respuestas correctas. Siempre. Ok, profe, Por muchas eso es tan gracias. importante este taller, porque miren que uno, y ya les digo, no solo le pasa a ustedes, le pasa a todo el mundo, si uno no tiene como estos talleres previos, uno llega allá y de un momento a otro le empiezan a entregar la cuartilla y de pronto le empiezan a entregar unas hojas donde usted debe entregar un texto argumentativo y tiene 40 minutos para hacerlo y como así, ya ustedes, por lo menos ustedes veintitantos que están acá, ya por lo menos llegaron con esa información, ya por lo menos saben que van a tener que escribir con una introducción, unos argumentos y una conclusión. Entonces, por ahí ya van ganando. Entonces, es bien importante que lo tengan bien presente. Listo, profe, muchas Buenas gracias. noches. Buenas noches, ¿quién me habla? ¿Franci? Sí, señor. ¿Cómo están? Bien, ¿cómo estás, Franci? Ah, Cuéntame. muy bien, sí, señor. ¿Influye la práctica de la sintaxis? ¿Cómo es español? Lectura. Pero, ¿a qué te refieres? ¿Cómo a qué influye? A un término, digamos, al introducción o al contenido, o ya sería como la conclusión. Sí, lo que tienes que tener en cuenta es que la estructura que debes seguir es esa, una introducción, unos argumentos y una conclusión. Siempre, siempre porque el texto argumentativo tiene esa estructura. Sí, respondí a tu pregunta, es que no sé si la entendí bien, no, no sé, pero creo que hablan más o menos de la estructura, de la sintaxis que tiene que tener el texto. Pero digamos, como uno realiza los casos prácticos y dice desde la profesión, ¿hay que mencionarlo también? O digamos, en este caso ya no tendría que No, argumentar no, que... no, no, Ok. no, 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 no. No, en los casos prácticos ustedes deben poner la aplicación práctica según pues deben hablar del caso práctico desde su estudio, desde su trabajo, pero aquí cuando vayan a realizar la prueba del Saber Pro, no tienen que hacer una aplicación práctica. Yo ponía el ejemplo de los casos prácticos porque hasta antes de la aplicación práctica lleva esa estructura, más o menos. Ustedes tienen que argumentar para dar respuesta a un planteamiento que les pone el caso práctico. Pero hasta ahí. Ya después la aplicación práctica es como algo aparte
que se les pide en el caso práctico, que no tiene nada que ver con la prueba en el examen. Ah, ok. Y digamos, es válido ejemplos, digamos, en Sí, conclusión y un sí, ejemplo. sí, un argumento puede ser un ejemplo o en la conclusión poner, bueno, en la conclusión tal vez un ejemplo no, pero como forma de argumentación, sí. Ustedes pueden mencionar un ejemplo, pueden decir, por ejemplo, si estamos hablando de los carros eléctricos, por ejemplo, en países europeos como Alemania, lo que pasa es que ustedes tendrían que tener ese conocimiento. En países europeos como Alemania, hoy en día la flota de autos eléctricos es del 70%, qué sé yo, y los índices de contaminación han bajado en un 48%, qué sé yo. Lo que pasa es que son datos que ustedes deberían saber, que a veces es muy difícil porque, ya les digo, ustedes no van a saber el tema del que van a hablar. Entonces, es difícil, pero si ustedes tienen conocimiento, lo podrían hablar así con ejemplos. Vengan, Sí, que por señor. aquí Jorge dice que quiere que veamos el de él y sí, claro, sí, sí, se tomó la molestia y el tiempo de hacer el texto. Claro que sí, Jorge, cópiamelo, porfa. Ya lo estoy copiando y lo vemos así como vimos el de Aleida. Este es el texto de Jorge. Entonces, tiene una introducción, un argumento y una conclusión, me imagino. Veamos. Este es el de los autos eléctricos. Entonces, la implementación de políticas gubernamentales para impactar de manera positiva en el alcance ambiental de la emisión de gases y el cuidado mismo del medio ambiente presenta, aquí te sobró una R, yo creo, presenta una postura que según el expositor puede estar de acuerdo o en desacuerdo, y esta dualidad que compete a los intereses propios del expositor. Esto dado que no será lo mismo la postura de un empresario cuya actividad comercial, pero esto qué es? Esto dado que no será lo mismo la postura de un empresario cuya actividad comercial se base en el transporte vehicular en contraposición con la de uno que ejecute como actividad comercial la agricultura, por mencionar un ejemplo. En tanto, a impuestos que incentiven la adquisición o el abstencionismo en un mecanismo implementados por el gobierno de turno, claramente en mi caso presentaré una proyección basada en conocimientos económicos. Durante el último cuarto de siglo, Colombia viene presentando un crecimiento progresivo y desmedido en el detrimento fiscal, una mezcla proporcionada por gastos públicos utópicos planteados en campañas políticas y una carencia marcada en el recaudo fiscal procedida por grandes evasores. Por tal razón, ese es un buen conector para no decir en conclusión. Por tal razón, el tema ambiental es un tema altamente significativo y que no podemos desprestigiar, pero el rumbo fiscal de un país como Colombia está sujeto a muchos puntos de vista como desarrollo social, sostenibilidad fiscal, políticas macroeconómicas, garantías en derechos fundamentales, etcétera. Serían algunos de los argumentos que en conjunción podría superar el interés particular del postulado por el enunciado. Ok, Jorge, digamos que es un tema, un texto complejo. Veo que tú debes tener algún conocimiento, no sé, de las leyes, de las reglas de esto, pero mira que desde el inicio entré un poco perdido porque acuérdate, y esto es muy importante, tengo que responder exactamente. ¿Estás de acuerdo con que Colombia se eliminen los impuestos de circulación para los vehículos eléctricos? Y mira que no es muy claro desde el principio cuál es tu postura. No está claro y es algo que tienen que tener muy en cuenta. Digamos que el texto es complejo, está bien escrito en cuanto a vocabulario, en cuanto a argumentación, pero no pueden perder de vista y no pueden perder
el sentido de lo que nos están preguntando y que nos dan además un contexto. Estamos hablando de leyes que promuevan el uso de vehículos eléctricos mediante la eliminación de los impuestos, ¿sí? Entonces, y eso era algo que yo les mencionaba cuando estábamos haciendo la explicación. No empiecen a divagar y no porque ustedes conozcan algunas cosas que están medianamente relacionadas con el tema, empiezo a hablar. No sé si, por ejemplo, y esto es más como un consejo personal, meter temas políticos sea adecuado. Tú aquí hablas un poco de política y no sé, no sé. Entonces, digamos que el texto no es que esté mal, pero no está encaminado a responder específicamente la pregunta. Y eso es lo que se evalúa en estos casos. Entonces, ojo, miren que este ejemplo es bueno no porque esté mal y no porque sea lo que no hay que hacer, sino porque hay que prestar atención a lo que nos están preguntando. Seguramente tú aquí tienes algún conocimiento, es que no sé en qué trabajarás, ok, ya no tenemos tanto tiempo como para entrar en esos detalles, pero en ese momento del examen dejen a un lado su posición política. Ya les digo, de lo que sea el tema que vayan a hablar, que no sabemos qué nos van a preguntar, dejen a un lado esa posición política, religiosa, qué sé yo, y enfóquense 100% en esto, en esto, este contexto y esta pregunta. Respondan a la pregunta teniendo este contexto. Vean que yo en los textos que escribí me basé en esto. Esta información me dio para escribir 4 párrafos argumentados y en conclusión. ¿Listo? Entonces, Jorge, interesante el ejercicio, em, pero no te desvíes de lo que nos están preguntando. Mira, es que yo desde el principio, cuando leí, la introducción es muy importante. Tú aquí no estás hablando de los autos eléctricos, por aquí los mencionas en algo de los autos cuando hablas de la agricultura. Bueno, aquí el gobierno de turno y entre comillas, ojo con esas cosas. Eso es más ya como una recomendación aquí entre nos. No, no sabría si el que va a evaluar va a tener en cuenta que se hable de política o no. Entonces, ojo con esos detallitos, pero mira que el ejercicio sirve como para que tengas presente estos los consejos o recomendaciones que te puedo dar a ti y que le sirve a todos los que están aquí conectados. Señores, muchísimas gracias por su participación, por su asistencia. Miren que de un momento a otro, como que ustedes rompimos el hielo y se volvió bien interesante esta charla. A todos, de verdad, muchísimas gracias por su conexión, por su participación y bueno, muchos éxitos cuando estén, porque aquí va a haber personas que seguramente lo presentarán este año o el próximo año. Entonces, muchos éxitos en el desarrollo de este examen.